Estamos conversando con Ricardo Rojas, que es autor de Resistencia no violenta a regímenes autoritarios de base democrática. Ricardo, ¿habrá algún libro más oportuno que este en América Latina? Yo creo que es el momento ideal, porque estamos en procesos electorales en casi todo, en muchos países de América Latina, donde se está dando un fenómeno muy parecido, ¿no? Que en algunos lugares ya se ha instalado y en otros, como Guatemala o Argentina, hasta cierto punto todavía no tanto, que es precisamente el de gobiernos que surgen elegidos en forma democrática, constitucional, legítima, a través de una constitución que establece mecanismos que son respetados, pero que una vez que llegan al poder cambian su paradigma y empiezan a operar para conservar el poder, para incrementarlo, para eternizarse en el poder y para destruir todos los frenos republicanos que las propias constituciones establecen, ¿no? Ese fenómeno que se ha visto en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, que de alguna manera también se ve en Argentina, se va extendiendo por toda América Latina, se está llegando a España y a otros países del mundo. ¿Cuál es el origen de ese fenómeno? Porque no se supone que esa era la intención. No, pero hay un problema de base que es, si vos querés, filosófico, ¿no? que es pensar que porque un gobierno sea elegido por la mayoría, o sea, que un gobierno sea democrático, eso solo resuelve todos los problemas y lo legitima para hacer cualquier cosa, ¿no? Que el presidente que eligió la mitad más uno es el presidente legítimo y nadie lo puede cuestionar. Esa es una idea que está muy afianzada en América Latina y es una idea equivocada. En realidad una democracia puede convertirse en una dictadura como la de un militar o cualquiera que asuma el poder por las armas. Lo que se intentó constituir en nuestros países de origen fueron repúblicas, o sea, lugares donde el poder del gobierno, que es un poder que tiende a aumentar, porque eso, naturalmente los políticos intentan incrementar su poder, es justamente limitado por una serie de principios e instituciones, ¿no? Por la división de poderes, por un poder judicial independiente, por la periodicidad de las funciones, por la publicidad de los actos de gobierno, por la libertad de expresión, por la existencia de instituciones intermedias privadas, por organismos de control. Todo eso involucra principios republicanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando un presidente X gana las elecciones en uno de nuestros países? Inmediatamente, bueno, Guatemala tiene una ventaja respecto de otros países y es que, según su constitución, no está permitida la reelección, ¿no? En otros países, lo primero que empieza a pensar el segundo día de asumir el gobierno es cómo gano las elecciones próximas y empieza a trabajar para eso y no para gobernar. En Guatemala, por ahora, no trabaja para eso, trabaja para, bueno, cómo aprovecho mejor estos 4 años que tengo de gobierno, pero lo que hace es empezar a acumular poder. Este señor se encuentra con una caja de dinero, de impuestos que a la gente le quitan por la fuerza, un montón de dinero que él tiene que manejar, mucho poder político. Entonces empieza a influir sobre el Congreso para que dicte las leyes que él quiere dictar, trata de neutralizar o manejar el Poder Judicial para que no lo molesten, trata de neutralizar los organismos de control, las contralorías, la procuración, todo eso para que no lo investiguen, trata de acallar o comprar los medios de comunicación para que no lo critiquen y poco a poco va generando un poder enorme que el día que se le acaba el gobierno ya nadie lo puede quitar porque él está ahí con dinero para comprar voluntades, con poder económico concentrado, anulado a la oposición y los organismos republicanos de control, y ese día o se convierte en un dictador o en los países donde hay reelección gana las elecciones fácilmente de forma fraudulenta, o en los países donde no hay reelección intenta antes de irse reformar la Constitución para que sí haya reelección, como hizo Chávez en Venezuela en su momento, y entonces ya no tener problema y seguir gobernando. Al espíritu liberal le repugna la violencia. Por eso me llama mucho la atención el título del libro, Resistencia no violenta a regímenes autoritarios con base democrática. Sí. Cuéntanos del título y su contexto. Perfecto. Hay un autor norteamericano que se llama Jim Sharp, que es bastante conocido. Él durante 40 años trabajó muy fuertemente los métodos de resistencia no violenta a dictaduras. Su tesis es que
la mejor manera de enfrentar una dictadura es por medios no violentos a los medios violentos, por distintos motivos. Primero, porque los medios violentos, siempre el que tiene el monopolio de la fuerza tiene ventaja, y eso produce una gran cantidad de muertos y destrucción de propiedad, y todo eso realmente es muy malo. Y existe otro peligro. Para tener la fuerza necesaria para combatir una dictadura violenta, hace falta organizar una fuerza muy grande, que lo que más probable es que cuando gane se convierta en el sustituto del dictador anterior. Entonces él empezó a desarrollar métodos de resistencia no violentas a dictaduras que se aplicaron con mucha ventaja en muchos países de Asia, África. Se han vencido dictaduras a través de manifestaciones. En mi libro está como apéndice el manual de resistencia no violenta de Jim Sharp, donde se describen 198 métodos que él desarrolló para resistir una dictadura de forma no violenta. Ahora, cuando yo leí el manual se llama De la dictadura a la democracia. Entonces yo digo, bueno, pero ojo, la democracia también puede convertirse en dictadura. Y es una dictadura no violenta, porque en realidad el dictador está actuando de acuerdo con la Constitución, obliga a la gente a pagar los impuestos, hace que se dicten las leyes de acuerdo con lo que dice el Parlamento, pero él maneja todo y finalmente termina convirtiéndose en el último minuto en dictador. Pero mientras tanto hay todo un proceso por el cual él va actuando de forma legítima de acuerdo con la Constitución. Nosotros no nos damos cuenta, seguimos nuestra vida cotidiana, pero él poco a poco va neutralizando organismos de control, va infiltrándose en el Congreso, en el Poder Judicial, y un buen día nos despertamos y tenemos un dictador que nos está gobernando. Entonces ahí yo lo que vi es que si uno piensa cómo resistir estos gobiernos, uno no puede ir a hacerle una revolución a un presidente porque no le gusta, solamente porque eso no resulta, pero sí puede utilizar métodos de resistencia no violenta desde el primer momento, ¿no? Así cuando quienes nos dedicamos al derecho penal, como yo soy magistrado penal, el principio siempre es que es preferible la prevención a la represión. O sea, a mí no me interesa tanto que el que me robó vaya 10 años a la cárcel. Yo lo que quiero es que no me robe. Entonces, si puedo evitar que me robe, eso es preferible a pensar cómo lo voy a condenar después. Entonces, hay muchas cosas que la gente puede hacer durante la normalidad, digamos, constitucional, para controlar al gobierno, para ver que los organismos de control funcionen, para ver que la división de poderes funcione, que la libertad de expresión se respete, que las instituciones privadas intermedias puedan funcionar libremente, y muchos cursos de acción que existen para ir sembrando los anticuerpos para evitar que esto suceda. Y una vez que esto sucede, también hay una serie de recomendaciones de lo que se puede hacer para enfrentar ese gobierno que se está convirtiendo paulatinamente en dictador. El libro este es posiblemente uno de los libros menos académicos que yo escribí, o sea, es más bien un manual de resistencia republicana que un libro académico sobre los males de la democracia, si vos querés llamarlo de ese modo, ¿no? Muchas personas de a pie nos están viendo, Ricardo, y ¿podrías compartir tal vez 2 o 3 ejemplos de estas acciones que las personas desde sus casas, desde sus trabajos, desde sus oficinas, pueden hacer para prevenir la instauración de un régimen autoritario? Lo primero, lo más importante, en los primeros tiempos donde uno no ve que su gobierno sea autoritario, es tener en claro cuáles son los lugares donde este fenómeno se va a empezar a advertir. Entonces tener claro, por ejemplo, si los organismos de control están funcionando, monitorear los organismos de control, la controladuría, los gastos que el gobierno lleva a cabo, la acción del Congreso, porque uno de los primeros pasos es cooptar al legislativo, ya sea comprando legisladores o convenciéndolos de que voten como el presidente quiere, luchar por ver que exista una independencia en el Poder Judicial y manifestándose también en forma pacífica de muchas maneras, ya sea a través de los medios de difusión o a través de manifestaciones como las que se están dando en Guatemala en estos momentos. Las redes sociales cumplen un rol muy importante en estas etapas de difundir y permitir el conocimiento de la información sobre lo que ocurre. Cuando el gobierno va avanzando, ya la acción pasa a ser distinta, o sea, la gente ya manifiesta de otro modo,
Jim Sharp tiene una frase que yo la pongo como copete de uno de los capítulos que dice: no violencia y cobardía son incompatibles. O sea, uno piensa que resistencia no violenta es yo no me meto y no hago nada y dejo que las cosas cambien. Todo lo contrario, no violencia significa no ejercer la violencia, pero sí es usar la inteligencia para, con medios no violentos, lograr objetivos. Y manifestaciones populares no violentas, pacíficas y hasta en silencio han sido en muchos lugares demoledoras para determinados gobiernos, ¿no? Es decir, no hay nada más ensordecedor que una manifestación silenciosa. Y entonces eso requiere mucha más valentía que encapucharse, agarrar un fusil y salir a pelearse con la policía. Porque hay un tema que es muy importante. Un régimen, un dictador depende de que otros trabajen para él. El dictador solo no puede hacer absolutamente nada. Necesita recursos económicos y necesita recursos humanos. Su gobierno dictatorial es ejercido por personas que tienen que acatar órdenes. Y la idea de la resistencia no violenta implica ir minando la voluntad de las personas que tienen que acatar las órdenes del dictador. Y esto Sharp lo ha mostrado muy bien en muchos casos concretos, cuando en una manifestación la gente se encapucha, se enfrenta a la policía y se agarra a trompadas contra la policía, los policías los ven como enemigos y los reprimen como enemigos. Cuando en una manifestación gente joven, mujeres, se plantan delante de un policía y le dicen: vos tenés el mismo problema que yo, vos sos tan víctima de esta dictadura como yo, tus hijos son tan víctimas de esta dictadura como los míos, la relación entre los que tienen que trabajar para el régimen y la gente también cambia. Por eso yo en una parte del libro describo distintas categorías de personas que trabajan para el régimen. Muchas no trabajarían para el régimen si tuvieran otra alternativa, y esos no son el problema. Otras cumplen funciones que no son, sin poder de decisión. A esas se las puede neutralizar fácilmente. Hay un pequeño grupo que hay que identificar de los que toman las decisiones y respecto de ellos hay que actuar. Ricardo, ¿quién debería leer Resistencia no violenta? Yo creo que cualquier persona que esté preocupada porque quiera vivir en un país en paz y que el gobierno no se meta en su vida y que no termine en un lugar como Cuba o Venezuela, que quiera prosperar por su cuenta y que sus derechos sean respetados. No es un libro, como te decía, no es un libro académico, es un libro donde muestro problemas y trato de sugerir algunas posibles soluciones. Y además, como el propio Sharp también decía, cada país es un mundo distinto y cada país requiere una estrategia distinta para enfrentar el autoritarismo que le tocó. Por lo tanto, aquí no hay una receta mágica que diga tenemos que hacer esto, esto, esto y esto y salvamos el problema. Lo que hay que elaborar, y esto es muy importante, es una estrategia. Sharp contaba el hecho de cuando fue la revuelta en Tiananmen en China en 1989, se juntaron espontáneamente miles y miles de chinos en la plaza y llegaron ahí y una vez que tomaron la plaza nadie sabía qué más hacer porque no había una estrategia. ¿Y ahora cómo seguimos esto? Como no se sabía qué hacer, el ejército chino los barrió todos y se acabó la revuelta en China. Lo que es fundamental en estos casos es tener una estrategia. Y lo que ofrezco son tips al momento de elaborar la estrategia de cómo defender los derechos individuales ante un gobierno que quiere convertirse en un régimen autoritario. Ricardo, muchas gracias por compartir estas experiencias e ideas con nosotros. Y a ustedes también, muchas gracias.